En nombre de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y el comité organizador, les doy la bienvenida tanto a las personas ponentes de los pósters como las personas participantes. Como ya hemos indicado, si tienen algún comentario o consulta, lo pueden hacer a través del chat o directamente una vez que hagamos el espacio para consultas. Esta tarde tenemos 5 pósters. En primer lugar, y de autoría de Leticia Selene León, de México, el póster denominado Turistificación de los entornos construidos, pueblos mágicos de Michoacán. El segundo póster denominado Zonificación de emisiones de ruido ambiental en la ciudad de Tepic, México, lo presentará Daniel Isaí González Gómez. El tercero, tendremos un vídeo que han enviado Oliver Schute y Mariah Van Lith de Costa Rica, que tiene por título Ticolach City, 100 años de modernismo en la gran área metropolitana de Costa Rica. El cuarto póster, análisis de la articulación entre espacios públicos y privados en proyectos de vivienda social, cuyas autoras son Valeria Chacón, Lucía Rodríguez y Paola Rojas de Costa Rica. Y por último, el póster Prácticas de Sociabilidad en Urbanización Miraflores, Asentamiento Informal, Cuenca Sur y Condominio Interamericano en Heredia, 1980-2019, por Marcela Otaro La Guevara de Costa Rica. Como saben, las intervenciones de presentación de estos pósters les vamos a dar 10 minutos. Yo, cuando les haga falta un minuto, les diré para que puedan hacer el cierre. Y sin más preámbulo, pues empezamos con Leticia. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan de presentar nuestros trabajos. Voy a compartir mi pantalla. Espero que no haya ningún problema. ¿Ya se ve bien? ¿Podría nada más decirme para dar inicio? Ok. Bueno, muchas gracias. Mi nombre, como lo comentaba hace un momento la presentadora, es Leticia Selene León Alvarado. Yo trabajo en la Facultad de Arquitectura en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en México. Y el tema que les voy a traer hoy se titula Turistificación de los entornos, pueblos mágicos de Michoacán, México. Esto parte de un proyecto de investigación. Actualmente estoy estudiando el doctorado, entonces es una pequeña ramita de lo que estoy investigando. Entonces, vamos a dar inicio con esta primera diapositiva. Partimos de que uno de los elementos que determinan la afluencia de visitantes y turistas en los destinos es la publicidad de su producto turístico. Este se consolida a través de diferentes elementos. Uno de los más relevantes pues, son los atractivos turísticos, entre los que se encuentran el paisaje natural, el entorno urbano y el patrimonio arquitectónico. Con base en lo anterior, el objetivo del presente trabajo es analizar la forma en que se turistifican los entornos de los destinos y adquieren un carácter de producto turístico mediante la difusión de su imagen. Para ello se analizaron las fotografías publicitarias de los pueblos mágicos del estado de Michoacán, empleadas en las páginas oficiales de Internet de la Secretaría del Turismo entre el 2014 y el 2020. La metodología empleada se basó en el análisis de las fotografías, desde las dimensiones territoriales de paisaje natural, entorno urbano y patrimonio arquitectónico, las cuales evocan al imaginario de pueblo michoacano, alusivos a regionalismos que forman parte de la memoria colectiva de estos distintos destinos. Para dar un contexto general de lo que son estos pueblos mágicos, cabe señalar que para su promoción es fundamental pues, el uso de la imagen fotográfica. Esto se debe a que las imágenes, contrariamente a las palabras, son accesibles a todos
en todas las lenguas, sin competencia ni aprendizajes previos. Por otra parte, el programa Pueblo Mágico fue implementado por el gobierno federal en el año 2001 a través de la Secretaría de Turismo. Así, un pueblo mágico es una localidad que a través del tiempo y ante la modernidad ha conservado su valor y herencia histórica, cultural y natural, y la manifiesta en diversas expresiones a través de su patrimonio tangible. Por lo anterior, los pueblos mágicos son una oferta dirigida al turismo cultural. Sus visitantes y turistas están interesados por conocer y aproximarse a las tradiciones y costumbres de estos pueblos, situación que indudablemente influye en la dinámica territorial y también en la selección de las fotografías publicitarias. Así, al mismo tiempo que estas imágenes son muestra de los atractivos ofertados, también consolidan la imagen del destino turístico. Dentro de estas categorías que se utilizaron para identificar esta forma de turistificación del entorno, el primero fue fotografía del paisaje natural. Aquí hay algunos ejemplos. Michoacán se caracteriza por la diversidad de sus ecosistemas. Esto genera una amplia gama de paisajes naturales que han sido aprovechados como atractivo para visitantes y turistas. Así, debido a las características físico-geográficas de Michoacán, es recurrente que para publicitar los destinos, las fotografías incluyan amplios celajes azules, elementos orográficos, vegetación y también una gran cantidad de cuerpos de agua. El otro aspecto se enfoca en la fotografía del contexto urbano. Esta dimensión urbana es una característica que podemos identificar en las imágenes y en ella se observó que hay un énfasis en el carácter rural a través de inclusión también del paisaje natural, es decir, la clasificación obedece a un interés por la descripción de cada una, pero sabemos que están ligados. Entonces, incluso en estas imágenes se ve presencia de esta categoría anterior, pero se predomina el contexto urbano. También se observa que la traza urbana es adaptada a la topografía del terreno, que ocasiona configuraciones regulares o irregulares, dependiendo de la topografía. Hay conjunto de viviendas que aluden a la vida en comunidad, la fotografía tomada desde arriba que prioriza cubiertas inclinadas con tejas de barro rojo recocido, y en el perfil urbano es común que sobresalga el templo católico por sus torres campanario y por sus cúpulas con linternillas. La tercera y última categoría que logramos identificar refiere al patrimonio arquitectónico. Si hace un momento hablábamos del entorno urbano, ya esta se hace alusión a una construcción un poco más precisa, se cierra un poco el zoom de la fotografía. Cuando se trata de publicitar el patrimonio arquitectónico, las fotografías de los pueblos mágicos de Michoacán incluyen los siguientes elementos: predominio de materiales y sistemas constructivos tradicionales. Incluso algunos de ellos son empleados desde la época de la colonia. Como vimos, pueden ser muros de piedra, cubiertas de viguería de madera, los espacios intermedios como portales y también columnas hechas a base de madera. Debido a la importancia histórica de la Iglesia Católica desde el siglo XVI y a través del tiempo hasta todavía nuestros días, y a las múltiples construcciones que ella realizó y ha realizado, gran parte del patrimonio fotografiado que conforma el producto turístico pertenece al género religioso, no solamente templos, sino también conventos, exconventos en la actualidad. Y otro aspecto importante en esta categoría de patrimonio arquitectónico es la pátina del material que evoca al contexto histórico y a la antigüedad de las construcciones. Existe así como una añoranza hacia el pasado, una remembranza de lo indígena, de lo tradicional y de las costumbres propias de un sitio. Algunas reflexiones para ya ir cerrando el tema es que la turistificación de los pueblos mágicos de Michoacán a través de las dimensiones de paisaje natural, entorno urbano y patrimonio arquitectónico están determinados de manera importante por el imaginario del pueblo michoacano, que alude a un ambiente rural, a vida en comunidad, a sistemas constructivos tradicionales y a las construcciones que ha realizado la Iglesia Católica desde tiempos antiguos. Finalmente,
Cabe decir que debido al carácter publicitario de estas fotografías, es evidente que en ellas se exponga lo que debe ser observado, pero por otro lado, hay ausencia de otras realidades, que eso ya es una oportunidad para nuevos temas de investigación, que esa es otra realidad que no está mostrada en las fotografías. Desde un principio es importante hacer énfasis en que la intención de estas fotografías es hacer la promoción turística de estos destinos a través de ciertos encuadres que aluden a lo mágico y al pueblo mexicano. Entonces queda todavía mucho por cuestionar respecto a esta otra enfoque de qué es lo que está más allá de lo que vemos en la fotografía. La fotografía es la representación de un objeto, tanto presente como ausente. Esto es una oportunidad entonces para nuevas investigaciones. Y con eso cierro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leticia. Seguimos con Daniel y después hacemos pues una ronda de comentarios y de preguntas. Sí, muchas gracias. Quedo al pendiente entonces. Sí, deje preparo la presentación. Ok, buenas tardes a todos. ¿La presentación se ve en pantalla completa? ¿Sí? Ok. Bueno, estoy muy contento de tener la oportunidad de poder compartir parte de mi trabajo de investigación que hice en la Universidad Autónoma de Nayarit, México, con el tema evaluación de ruido ambiental en la ciudad de Tepic. Agradezco a la Universidad de Costa Rica esa oportunidad. Para esto me refiero al tema zonificación de emisores de ruido ambiental en la ciudad de Tepic, México, siendo este el primer objetivo específico que se manejó en el trabajo de investigación de la evaluación del fenómeno en la ciudad. Este trabajo presenta una zonificación de emisores de ruido ambiental que tiene la finalidad de reducir significativamente el número de puntos de medición, centrándose en la agrupación de 5 zonas relativamente similares entre sí, manteniendo una representatividad regional de la información. Antes de avanzar con este trabajo o esta parte del trabajo de investigación, me parece importante hacer énfasis en el estudio del fenómeno de ruido ambiental como contaminante en las ciudades. La Organización Mundial de la Salud señala que el ruido ambiental es la segunda causa de enfermedades por motivos medioambientales, justamente después de la emisión de gases de combustión. Esto hace énfasis en la necesidad de realmente generar información que permita establecer estrategias políticas o planes que amortigüen o prevengan la afectación de este contaminante para las futuras generaciones. La razón por la que la población en general no le presta la debida atención a este tipo de contaminante es porque justamente este tipo de contaminante no se acumula en el espacio ni se propaga, sino que solamente sus afectaciones se ven asimiladas en la población, pero después de 5 a 30 años de haber vivido expuestos a este tipo de ruido. Ahora bien, la necesidad de proponer este tipo de zonificación para alcanzar a generar un mapa de ruido ambiental formal de una ciudad radica en la posibilidad de graficar el fenómeno de ruido ambiental en un espacio grande sin necesidad de abarcar tantos puntos de registro. Lo anterior con las limitaciones del tiempo, personal capacitado y equipo especializado. Para lograr esta zonificación, se logró con una superposición de 6 indicadores de fuentes emisoras de ruido ambiental, donde este procedimiento permite la simulación de los niveles de ruido en zonas que no logren ser cubiertas mediante los registros de campo, ¿verdad?
Esta presentación se va a dividir en 4 apartados. El primero, la descripción del área de estudio. En segundo lugar, las fuentes emisoras de ruido ambiental y la construcción de indicadores para posteriormente trabajar la superposición ponderada y los resultados y discusión. En este caso, como les mencionaba, mi área de estudio fue la ciudad de Tepic, Nayarit, México, una ciudad caracterizada por el INEGI como una ciudad mediana. El INEGI es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, mediante el cual se señala que en la actualidad existen 271.387 habitantes y la ciudad de Tepic alcanza una superficie de 54.14 kilómetros cuadrados. Para el estudio de la zonificación, se segmentó o se aprovechó las áreas geoestadísticas básicas del INEGI, de las cuales está compuesta la ciudad, en este caso de 213 AGEP. El AGEP es la unidad básica y mínima que utiliza el instituto para generar información sociodemográfica, ¿verdad? Hablando del contexto histórico de la ciudad de Tepic, fue fundada aproximadamente en el año de 1530 y pues fue creciendo progresivamente desde su centro de su plaza principal hacia los 4 ejes cardinales hasta toparse con cuestiones topográficas e hidrográficas que limitaban la extensión ortogonal de la ciudad. Años más adelante, con el paso del desarrollo, la introducción de vías férreas, la propia urbanización de la ciudad de Tepic comenzó a tener un crecimiento desordenado por la falta de regulación en los usos de suelo, anarquismo en cuestiones de invasión y asentamientos humanos y principalmente por falta de instrumentos de planeación. Todo esto pues se ve configurado en el trazo que tienen las vialidades que combinado con el relieve, la topografía y la hidrografía influyen en la forma en la que se estuvo estudiando el fenómeno de ruido ambiental. Ahora bien, la segunda etapa fue la recopilación de información suficiente para el estudio del fenómeno de ruido ambiental a través de la consulta de instituciones pertinentes y otra generada en campo. Dentro de las principales fuentes generadoras de información se tuvo el marco geoestadístico del INEGI, el directorio de unidades económicas del INEGI, el instrumento de planeación urbana de la localidad, que es el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, así como las rutas de transporte público proporcionadas por una empresa privada y aforos vehiculares de transporte tanto ligero como pesado, proporcionado también por el municipio a través de su publicación del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la ciudad. Toda esta información fue analizada y sintetizada para posteriormente transformarla y compararla con una construcción de 6 indicadores que tuvieran relevancia en el ámbito de emisores de ruido ambiental, de los cuales se eligieron 6 indicadores, 5 de movilidad y 1 de ocupación y empleo. Finalmente, se procedió a ejercer el análisis de superposición ponderada de los 6 indicadores de ruido ambiental que se lograron recabar y mismos que están representados en esos 6 mapas. Este tipo de indicadores pues fueron basados en un sistema de información geográfica, específicamente el ArcMap, que mediante el procesamiento geoestadístico se hizo una superposición ponderada asignándole mayor peso a los indicadores que tuvieran que ver con el tránsito rodado, siendo este tránsito rodado la mayor fuente emisora de ruido ambiental en las ciudades. De acuerdo a la biografía especializada, más del 80% del ruido ambiental emitido en una ciudad es producido por los vehículos o el tránsito vehicular. Posteriormente el 10% por la industria y el restante por otro tipo de comercios y servicios
entendiéndose que puede llegar a ser un poquito variable dependiendo de la actividad económica que tenga la ciudad en estudio. Finalmente, con esta superposición ponderada, lo que se logró llegar es a un mapa final que les voy a mostrar a continuación, pero antes quisiera mostrarles que inclusive sin sobreponer aún los 6 mapas, logran apreciarse zonas de la ciudad en rojo y naranja que se conservan su nivel de importancia final relacionado al centro de la ciudad o al primer cuadro de la ciudad que concentra la principal actividad económica, actividad industrial y de servicios, y otros aspectos relacionados a, por ejemplo, a las salidas de las ciudades o otros centros definidos como la ciudad industrial o centros grandes de abasto. Finalmente, este mapa muestra las 5 zonas relativamente similares entre sí dentro de la ciudad que permitirían la reducción de la cantidad de los puntos de medición manteniendo la representatividad de la información. La aplicación de esta zonificación previo a la determinación de la cantidad y ubicación de los puntos de medición de ruido ambiental en las ciudades, trabajo de campo, posibilitó la agrupación de puntos que pudieran verse representados en similitudes en clústeres, disminuyendo así los trabajos de medición a solo unos puntos pocos que fueran representativos del total, logrando Daniel, alcanzar... ¿Sí? te queda un minuto. Ok, para cerrar. Logrando alcanzar pues el estudio de toda la ciudad, ¿verdad? El enfoque principalmente fue en las zonas extremadamente críticas y muy críticas, que principalmente es el centro de la ciudad y las zonas económicamente activas, y las amarillas, que es un estado de sucesión o usos mixtos de habitacionales a comercios y servicios conforme ha ido creciendo la mancha urbana hasta llegar a las zonas verde clarito y verde oscuro, que son zonas meramente habitacionales o zonas muy aisladas, ¿verdad? Entonces, finalmente, pues este es el trabajo o el cumplimiento del primer objetivo específico para la evaluación. Posteriormente, lo que hicimos fue identificar los puntos estratégicos para ahora sí plantarnos en el sitio y hacer los registros de los niveles de ruido ambiental, lo cual facilitó muchísimo el trabajo, siendo aún así representativa el muestreo. En sí, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, perdón, me perdí un poco. Ahora tenemos un video. Helga, si lo puedes compartir con la presentación esta de Oliver Schutte y Maraya. Ok, ya lo comparto. Un segundito porque tengo que cerrar esto para poder. Ok. Todavía no se ve, ¿verdad? No. Ok. Y... que si abro aquí, vamos a ver. Ahí se ve. Muy buenas tardes. ¿Se ve, perdón? No. ¿No? Helga, tenés que abrirlo con la que es como un cono. Con TRC o algo así. Sí, no sé cuál es la extensión. URC. Sí, el tema es que tengo que primero compartir. No me está dejando. Si quieres pasar a alguien más mientras Sí, si quieres me lo pasas a mí y yo lo puedo abrir también. Vale. Okay. Entonces, seguimos, nos adelantamos y seguimos con Valeria, Lucía, Paola, no sé quién va a presentar.
Yo expongo. Ahí la ven, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Nuestra investigación es el análisis de la articulación entre espacios públicos y privados de la vivienda de interés social en Costa Rica. Iniciando con nuestro objetivo, el objetivo de nuestra investigación fue analizar los elementos de diseño que permitían la articulación entre lo que es la vivienda social y el espacio público, así como una generalidad. En sí, el análisis del diseño de los proyectos de vivienda de interés social en Costa Rica significa un aporte a los escasos estudios sobre el tema que hay en el país. Por lo tanto, esto es una investigación que ayuda a mejorar los futuros desarrollos de los proyectos igual de vivienda de interés social de nuestro país. Entonces, introduciendo lo que es la sensibilidad y estética del diseño de los espacios comunales, resulta que son claves para favorecer lo que son las oportunidades de interacción entre los residentes de estos espacios. Como bien lo dijo Venturi, la arquitectura se da en el encuentro de las fuerzas de los espacios privados y comunales, y la articulación entre estos dos elementos acentúa la autonomía de las partes, reforzando el rol particular de cada componente de un proyecto. Entonces, sin embargo, lo que pasa con los proyectos de vivienda de interés social es que existe un sinnúmero de dificultades reglamentarias, económicas, normativas e incluso sociales que generan muchísimas dificultades para una adecuada planificación y un adecuado diseño entre los elementos de las nuevas piezas urbanas. La metodología de nuestra investigación fue una metodología de casos de estudios en los cuales se eligieron 5 proyectos de vivienda de interés social, todos localizados en diferentes cantones de la región central de Costa Rica. Así también los proyectos elegidos se caracterizaban por ser urbanizaciones y por todos contar con la misma tipología de vivienda, para así poder enfocar nuestro análisis meramente en lo que es la articulación de las zonas comunales de los proyectos con las viviendas. Además de esto, utilizamos una base de datos construida a través de los resultados de una encuesta de satisfacción residencial aplicada a 150 personas en 5 proyectos diferentes. El estudio de este proyecto, de esta investigación, fue mixto, es decir, que era con herramientas cualitativas y cuantitativas. Y la segunda herramienta fue la encuesta que mencioné anteriormente. Además de esto, la investigación se dividió en lo que fueron 3 etapas, lo que era recolección de datos, sistematización y finalmente el análisis de estos resultados. Entonces, entre los aspectos que fueron más importantes y que se tomaron en cuenta eran los bordes, el porcentaje destinado a los espacios comunes y la ubicación de estos espacios comunes. En nuestro caso, elegimos 3 estudios, los cuales se caracterizan por estar, además de ser urbanizaciones y tener la misma tipología de vivienda, estos 3 casos se encuentran en Cartago de Costa Rica y fueron construidos entre el año 2016 y 2018, los cuales los hace recientes, relativamente recientes. Para la selección de estas tipologías nos enfocamos en lo que llamamos la tipología genérica. Entonces, esta es la tipología de vivienda con la que cuentan los 3 proyectos que voy a mencionar en breves momentos. Serían Valle del Sol en Tierra Blanca de Cartago, Colinas de Nochebuena en Turrialba de Cartago y de tercero Orocay 2 en Paraíso de Cartago. Empezando por lo que fue Valle del Sol, este proyecto es una urbanización rural de 48 viviendas. De este proyecto es importante mencionar que el porcentaje de zonas de recreación fue de 20.24%, además de que las áreas colindantes del proyecto correspondían a potreros vacíos y las viviendas entre sí cuentan con ciertos espacios, lo cual hace que tengan ciertos vacíos y tengan más amplitud. Lo que sí destacamos es que las zonas de espacios comunales, como se puede ver acá, se encuentran en la parte más trasera del proyecto. Además de que las tablas de correlaciones, existe una correlación significativa de conjunto verde y percepción de privacidad y seguridad, lo cual dio un 3.83 en una escala de 0 al 4. El siguiente proyecto es Colinas de Nochebuena. Este proyecto cuenta con un total de 88 viviendas distribuidas en manzanas.
En este proyecto es importante mencionar que un 9.8% era de cobertura vegetal distribuida para juegos infantiles, zonas de descanso y zonas de protección forestal. En cuanto a lo que eran las áreas para juegos de niños, se observa una tendencia similar con respecto a los bordes, que está muy impermeabilizada con los bordes, y que además de que existe una relación evidente entre de que la variable de P123, que podemos ver acá, el conjunto verde, fue de 3.37 en una escala de 0 al 4. Y de tercero tenemos el proyecto Orocay 2. Este proyecto se encuentra en Paraíso de Cartago con una tipología de urbanización. El proyecto en sí no tiene malla o muro perimetral, lo cual permite una amplia apertura visual. Tiene diferentes espacios comunales, cada uno con carácter de ya sea de juegos infantiles o salones comunales. También tiene la característica de que los espacios sociales se encuentran relacionados con los espacios sociales internos de las viviendas. Y el porcentaje de zonas comunales en total fue de un 13%. Entonces, como conclusiones a esto, con base en las correlaciones que realizamos, se encontró que cuanto más privados fueran los espacios de encuentro, las personas que habitan el proyecto se sienten más seguras. Luego que las áreas verdes, como en el caso de Orocay, no pueden ser consideradas como espacios de encuentro, ya que actualmente son espacios que se han caracterizado por ser más de desecho o así, más bien aumentaron la percepción de seguridad entre las personas que lo habitan. Por lo tanto, cuanto más privado es en el espacio, hay mayor satisfacción con los espacios verdes, lo que permite que las personas se sientan más seguras en el lugar que vivan. Y luego el uso de las zonas comunales puede variar dependiendo de la percepción de la seguridad de los habitantes. Asimismo, observamos un gran desequilibrio entre los porcentajes que eran de espacios comunales con las áreas de viviendas construidas. Por otro lado, en varias ocasiones los espacios comunales quedaban totalmente aislados, como vimos que era Valle del Sol, que queda atrás, y no son de fácil acceso de todo el mundo, evidenciando que los diseños de proyectos de vivienda de interés social se enfocan meramente en la problemática habitacional y se desentienden totalmente de lo que es articular espacios privados con zonas comunes. Y ya a modo de conclusión general, es importante que consideremos que la forma de los espacios comunales que tengan los proyectos de vivienda de interés social no solo se vean influenciadas por los aspectos normativos y reglamentarios, pero que esta situación no sea lo que sea de prioridad, sino que no se condicione la articulación entre espacios comunales y privados. Por ello es que para nosotros fue de alta importancia la prioridad de plantear de que estos espacios estén bien diseñados desde fases tempranas, para que su forma responda más al contexto que a las regulaciones que mencionamos anteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias. Helga, ¿lo comparto yo entonces? ¿O lo intentas? Ah, ya. Perdón, es que se olvidó marcar que comparte el sonido también. Y ahora sí, lista. Muy buenas tardes, mi nombre es Oliver Schütte, codirector y cofundador de la Oficina Interdisciplinaria A01. Tenemos una empresa, una consultoría donde trabajamos temas de desarrollo sostenible en áreas urbanas y áreas rurales, y también tenemos una fundación con la cual investigamos temas de desarrollo urbano en el mundo y cómo este desarrollo afecta también temas del desarrollo rural. Aquí estoy con mi compañera, con mi socia Mireia van Liet de Jeude, y vamos a presentar el pabellón nacional en la Bienal de Venecia, el primer pabellón nacional de Costa Rica que presentamos en el año 2014. Buenas tardes, gracias por las organizadoras de este importante evento de tenernos aquí. Tal vez importante decir que yo soy antropóloga y el pabellón de Costa Rica en 2014 fuimos las personas curadoras de ese pabellón
a lo cual también invitamos más de 35 personas de desarrollar este pabellón con nosotros, y en realidad una persona muy importante en ese desarrollo también fue Florencia Quesada, la historiadora de Costa Rica. Entonces, conjuntamente desarrollamos el contenido para este importante pabellón para Costa Rica, la primera vez que se presentó en la Bienal de Venecia. La presentamos, bueno, aunque fue para la Bienal de Arquitectura, también hicimos un enfoque grande en el tema del desarrollo urbano. El tema de ese Bienal de Arquitectura de ese año fue 100 años de modernismo. Y entonces analizamos los últimos 100 años en Costa Rica respecto a este tema del modernismo en el país, en la arquitectura del país. Presentamos, en el pabellón presentamos una foto aérea del centro de San José en el piso como una alfombra para mostrar el tejido urbano, y ahí señalamos 70 edificios y espacios icónicos que también explicamos en la pared, que los organizamos en una línea de tiempo de 7 periodos. En realidad empezamos más de hace 100 años, porque en Costa Rica el desarrollo urbano inició más antes, pero realmente la importancia del desarrollo urbano se definió como a partir de 1871 a 1909. Ese fue como el preperiodo que señalamos, que fue el primer periodo de crecimiento urbano moderno en San José, y es el periodo que lo llamamos los ensanches. Después, el preperiodo, señalamos el primer periodo de 1910 a 1920. Lo icónico que pasó ahí fue el terremoto que destruyó gran parte del centro de Cartago. Entonces, ese primer periodo se definió más que todo a raíz de ese terremoto, y se hizo muchos cambios en el código de la construcción a nivel de todo el país de Costa Rica para evitar que después de un terremoto se cayeran las casas y los edificios. El segundo periodo lo llamamos el Estado como constructor, confrontando los lenguajes arquitectónicos. Fue el periodo de 1921 a 48. Después viene el tercer periodo, que es un periodo de estado del bienestar, también llamado el periodo dorado en la arquitectura. Obviamente 1949, que fue el inicio de la Segunda República, el cambio en la Constitución, que todavía existe hoy en día en Costa Rica, y ese periodo nos lleva hasta 1969. El cuarto periodo es la década de los años 70, fue la década en que se fortaleció el gremio de arquitectos y arquitectas, con la fundación de la Asociación de Arquitectura y también la primera carrera de arquitectura en Costa Rica en la UCR. Después viene el periodo de la crisis económica y cómo se enfrentó eso, de 1981 a 1993. Y el sexto periodo fue el periodo de 1994 a 2014, que fue cuando se presentó el pabellón, y que lo llamamos Caos Urbano y Nuevas Líneas de Desarrollo y Pluralidad en la Respuesta de la Arquitectura. Entonces, estos diferentes periodos han generado lo que llamamos un collage, también a esta idea del collage city, que fue definido por un escritor postmodernismo de los Estados Unidos, Colin Rowe. Y hemos visto que, digamos, en Costa Rica, en el desarrollo de la ciudad moderna y postmoderna, a nivel del área, más que todo a nivel del gran área metropolitana de Costa Rica, se generó también este tipo de collage que define la ciudad postmoderna. Y por eso lo llamamos el T-Collage City, fue el subtítulo de esta investigación, que al final de cuentas también fue el nombre del pabellón. TICO es una abreviatura para el costarricense, el TICO, la costarricense es la TICA, entonces el nombre del T-Collage City nos parecía muy adecuado
para mostrar este desarrollo urbano y suburbano y rural en el gran área metropolitana de Costa Rica. Lo presentamos a través de la implementación física, las impresiones en el pabellón que nos explicó Mireia, y también generamos una plataforma virtual, con lo cual los visitantes del pabellón tenían la posibilidad de investigar más, ver videos, ver documentales sobre lo que es esta gran área metropolitana en el contexto histórico del país de Costa Rica para entender más sobre su urbanismo. Y aquí vamos a mostrar también unas imágenes. Por ejemplo, esa es una vista de del gran área metropolitana hacia el centro de San José. Y aquí podemos ver muy bien que básicamente estamos viendo un enorme territorio de casi 1.800 kilómetros cuadrados, en lo cual vive la mayoría de la población costarricense, alrededor de unos 60% hoy en día. Entonces, lo que estamos viendo aquí es básicamente son fragmentos de las diferentes ciudades que conforman la GAM, el Gran Área Metropolitana o el GAM. Y eso es básicamente una composición de las diferentes ciudades de San José, la capital hoy en día, Alajuela, Heredia y Cartago, la capital antigua. Y estas diferentes ciudades básicamente suburbanizaron y generaron esta mancha urbana, suburbana, rural, que es el GAM hoy en día. Y si estamos viendo unos detalles en este territorio, estamos viendo también a nivel de la forma urbana que hay muy diferentes tipos de desarrollos que coexisten, o donde tal vez mejor como decimos que un desarrollo exista a la par del otro, y a veces coinciden funcionalmente, a veces son separados. También estamos como hablando sobre el círculo vicioso de la segregación social y la fragmentación espacial, que tal vez es muy bien expresado en esta imagen que muestra como un desarrollo de clase baja, media baja, al costado izquierdo de la imagen, que es la Carpio, y al costado derecho estamos viendo un Golf Course Community, una comunidad construida alrededor de una cancha de golf, que es Ciudad Carriari, y aquí estamos viendo también muy bien que estos como satélites suburbanos se están mezclando todavía con funciones rurales que se ven aquí a la parte baja de la imagen con los cafetales que todavía existen entre las diferentes cápsulas urbanas. Y aquí estamos viendo como una situación alrededor de un río, donde también estamos viendo los desarrollos de clase alta, media, en las lomas, representados por estos torres ahí al costado derecho, y los asentamientos más informales crecen hacia las zonas de las cuencas de los ríos. Entonces eso nos generó esta como idea o la palabra del T-Collage City, y básicamente estamos viendo una serie de fragmentos distribuidos en el terreno que nuevamente a veces coinciden al nivel de uso, a veces son totalmente desconectados, y estamos viendo desarrollos residenciales, industriales, mezclados con funciones rurales, y obviamente también los centros históricos de las diferentes ciudades. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, y el último póster está a cargo de Marcela Otárola. Buenas tardes y muchísimas gracias a los miembros del comité organizador de este congreso por la oportunidad que me dan para mostrar los avances de un proyecto de investigación que estoy desarrollando como parte de mi programa doctoral. Se titula Las prácticas de sociabilidad en 3 asentamientos o en 3 conjuntos habitacionales que se dan
en la ciudad de Heredia, la urbanización Miraflores, el asentamiento informal Cuenca Sur y el condominio Interamericana en el periodo comprendido entre 1980 y el año 2019. Como un punto de partida es importante mencionar que lo que me motivó a realizar esta investigación tiene que ver con lecturas que hice de documentos sobre cómo estaba creciendo la población en las ciudades en Costa Rica. Y en el Banco Mundial indicó que en el año 2018 el 77% de las personas vivíamos en ciudades y que para el año 2050 el 90% de la población iba a ser urbana. Y a esto también sumamos que en el año 2018 el MIVA indicó que aproximadamente el 77% de la población vivía en el gran área metropolitana y esta viene siendo apenas el 2% de la población del territorio nacional. Pues entonces me puso a cuestionar cómo íbamos a vivir los costarricenses en nuestras áreas urbanas altamente pobladas y también que este proceso de población de las urbes no estaba llevando de la mano la creación de espacios para la sociabilidad y para generar tejido social, y por el contrario estábamos viviendo en lugares cada vez más fragmentados. De allí que ese fue como el punto de partida, y la presentación que yo les voy a compartir tiene pues 5 elementos importantes: la ubicación de los asentamientos, hablar rápidamente del contexto, hablar de algunos atributos que tienen los espacios públicos de estos fraccionamientos y unas conclusiones generales con respecto a lo que he ido encontrando a lo largo de la investigación. Estos asentamientos se encuentran ubicados en la parte sur del área metropolitana de Heredia, que se observa circunscrita dentro de esta línea anaranjada que está acá. El área metropolitana de Heredia es un área básicamente residencial, y se ha vuelto residencial precisamente por algunos procesos económicos que se han dado en el sector sur, como la creación de zonas francas, que a partir de la década de los años 70 y en los 80 atrajo muchos inmigrantes locales. Heredia es la provincia que más inmigrantes locales tiene. Cerca del 50% de su población proviene de otras áreas urbanas colindantes, y muchas vinieron motivadas por la creación de las zonas francas y de otras zonas industriales que se dieron cerca precisamente de la carretera interamericana. Y esto no es algo fortuito, porque precisamente la carretera interamericana es la vía que lleva hacia los puertos de exportación de los productos que se generan en estas áreas productivas: aeropuertos, puertos y también fronteras. Entonces, precisamente en esta zona que está incluida en este recuadro es donde se dan estos 3 asentamientos, y las personas que viven en estos asentamientos de alguna manera trabajan formal e informalmente en estas zonas que se han desarrollado acá productivas. Este sector que se ve acá es Guararí, y dentro de Guararí se encuentra Cuenca Sur, que está a la vera precisamente de una cuenca, en una cuenca, pues debo decir que con una gran cantidad de residuos, altamente contaminada y con una pendiente sumamente peligrosa. Este asentamiento está ubicado dentro de la zona de protección de la quebrada, lo cual lo pone en una condición muy difícil, porque las personas que han llegado a vivir aquí aspiran a tener su vivienda, y como ellos están dentro de una zona que no permite construcción, pues eso las pone en una situación difícil, porque pues no pueden materializar legalmente su posibilidad de tener vivienda. En este otro sector se ubica la ciudadela Miraflores, que se creó en la década de los años 70 y es producto precisamente del Estado benefactor de Costa Rica,
y fue creada por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo para un grupo de personas de clase media y media baja que precisamente estaban buscando una solución de vivienda en el sector de Heredia en la década de los años 70. En este momento, esta era una ciudadela periférica de Heredia, sin embargo, pues ya por el crecimiento que se dio en esta región, quedó subsumida y tiene la particularidad de que fue diseñada precisamente con la intención de crear tejido social. Por eso podemos observar más adelante en algunas imágenes que tiene unas callejuelas que contactan peatonalmente las diferentes viviendas. También tiene su espacio para las áreas recreativas y también habilitaron o dejaron previsto el espacio para la creación de lo que es la escuela, que son espacios de congregación comunitaria. Y en este otro sector está el condominio Interamericana, que se creó pues ya en la transición de los siglos y que pues presenta las características de un espacio como este de privado, ¿verdad? Que son pequeños feudos que están rodeados de una serie de barreras con limitaciones de acceso para las personas que no habitan en él. Ahora, para poder comprender cómo es que se conformaron estos tres conjuntos habitacionales en este sector, es importante hacer mención de que hubo tres momentos a finales del siglo anterior que dieron al traste con la configuración urbana de allí. Y fue precisamente, bueno, la crisis que hubo en 1980, que en términos urbanísticos y espaciales generó el fomento de proyectos de vivienda popular. Recordemos pues las 80.000 viviendas del gobierno de Oscar Arias, que obedeció precisamente a una necesidad de satisfacer un déficit de vivienda que se había generado producto de la situación socioeconómica que vivía el país a finales de 1970, inicio de 1980. También la necesidad de hacer una reforma del aparato estatal, precisamente también a raíz de esta crisis, nuestros organismos internacionales establecieron que para dar financiamiento y poder resolver los problemas económicos era necesario disminuir la inversión que se hacía en el aparato estatal, que estaba, pues, ellos consideraban bastante amplio, que era muy grande, y entonces plantearon hacer una serie de reformas para lograr hacerlo más eficiente. Y parte de esas reformas eran buscar otro tipo de actividades económicas que también sacaran al país de una dependencia de la exportación y de la comercialización de productos básicamente agrícolas como eran el banano y el café, y hacer otro tipo de exploración. Y por eso pues se buscaron productos no tradicionales y se empezó a apuntalar el desarrollo de las zonas francas como estos espacios donde se crearan nuevos emprendimientos económicos que reactivaran la economía. Ahora bien, todo esto se fue generando y se fue traduciendo a través de una serie de reglamentos, ¿verdad? Entonces, acá no voy a entrar en detalle qué es lo que dice cada uno, pero sí se puede observar que a partir de 1981, los diferentes gobiernos del Partido Unidad Social Cristiana y también de Liberación Nacional, que fueron pues los que estuvieron liderando el país en esa época, empezaron pues a definir una serie de leyes y también de reformas a otras leyes ya existentes que fueran apuntalando pues precisamente a la generación de sobre todo actividades económicas que en Heredia, como mencioné anteriormente, provocaron procesos de inmigración y que dieron al traste con proyectos diferentes de vivienda de diferente naturaleza. Marcela, perdona, te queda un minuto. Ah, perdón. Entonces, bueno, acá podemos observar que los tres proyectos tienen características muy diferentes, sus espacios públicos son completamente distintos. En el caso del condominio son completamente limitados para uso precisamente de las personas que viven allí. Luego tenemos los espacios comunales de Miraflores, que son espacios compartidos, que en algunos casos son asumidos por los mismos vecinos, otras veces no lo son.
y los espacios de Cuenca Sur, que son espacios completamente apropiados de una manera espontánea, pero que no cuentan con las características de los otros en términos de habitabilidad. ¿Qué es lo que, bueno, acá más bien voy a pasar de una vez a las conclusiones? ¿Qué es lo que me deja, digamos, esta revisión preliminar que he hecho de estos espacios? Bueno, primero que la noción de espacio público trasciende el ámbito físico y se concibe como el lugar para la intelecto y la convivencia social. Por ende, presenta en cada asentamiento diferentes formas, como una construcción social que ha sido definida por su historia y por la acción de distintos actores, sus gestores, usuarios y los centros gubernamentales, es decir, no son espacios homogéneos. Las prácticas de sociabilidad se desprenden de la acción política de los gestores de los proyectos y estos, a partir de una cultura histórica finisecular, también dan forma al espacio urbano que comparten. Y finalmente, la sociabilidad en cada sector de una urbe costarricense del siglo XXI se muestra como ejercicios atomizados, donde las afinidades o necesidades de compartir con el otro acontecen en grupos que, por la densidad y por la diversidad poblacional de la zona, se tornan homogéneos. Se vislumbra así la necesidad de crear espacios para la convergencia que neutralicen el efecto de la mercantilización e individualización que se muestra en el ordenamiento territorial de esa zona. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcela. Bueno, mil gracias. Todos los pósters, muy interesantes, las investigaciones, los 5 planteamientos. Los elementos que tenemos en común son varios, probablemente no tan evidentes, pero yo creo que sí tenemos bastante en común y que podríamos pues entablar un pequeño diálogo. No sé si quienes están en el público, las personas que presentaron o los espectadores tienen alguna pregunta. Veo que tengo varias manos levantadas. No sé quién fue primero, Helga o Alejandro. Fue Helga. Vale. No, dale vos, Alejandro, dale, tranquilo. Vale. Bueno, lo mío es un comentario bastante puntual, solamente para, digamos, unir las exposiciones de Lucía y de Marcela, que me parecieron súper interesantes. Creo que uniendo un poco la discusión que ha habido a lo largo de este congreso con la predominancia de las políticas neoliberales y los ejemplos que nos traía Lucía hoy, creo que es esencial que consideremos estas políticas no como prácticas neoliberales per se, sino la continuación de una reacción conservadora tanto de políticos como de intereses privados ante lo que se impulsó desde la década de los 50, que fue un régimen de bienestar de planificación urbana, el cual no se llegó a consolidar nunca, precisamente por esta reacción conservadora. En este caso, cuando Lucía mencionaba la marginalidad y la poca presencia de facilidades comunales o lo que hoy conocemos como espacio público, esto tiene que ver con diversas presiones que hubo en la década de los 70 respecto a que el INBU bajara la regulación en el porcentaje de facilidades comunales que todos los proyectos tenían que tener, porque desde los 50 hasta los 70 eran relativamente altas. Estábamos hablando del 15% para facilidades comunales y 40% para todo lo que era circulación y ocio, ¿verdad? Entonces era realmente un porcentaje que no agradaba a las empresas privadas. Por lo tanto, cuando vemos el efecto que nos está explicando Marcela, ¿verdad? Ahora con sus objetos de estudio muy interesantes, ese es el resultado que se da en la década de los 70, cuando esta reacción conservadora empieza a limitar los reglamentos de urbanización y fraccionamiento, que son finalmente los que hicieron un retroceso de aproximadamente 25 años en este tipo de regulación y que el INBU había realizado. Y solamente para terminar ya esta observación,
es que aquí hay que diferenciar también el papel del Estado. El Estado nunca puede ser considerado como un actor homogéneo, siempre hay intereses y siempre hay resistencias dentro del mismo Estado, resistencias de modelos también de Estado, y en este caso el INVU fue una institución, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo de Costa Rica, fue una institución que por lo menos hasta la década de los 70 trató de impulsar este régimen de bienestar de planificación urbana que no llegó a existir. Eso sería todo. Muchas gracias, Alejandro. Helga. Gracias. Yo tenía, bueno, primero agradecerle a Alejandro, muy interesante lo que acabas de comentar. Voy a tomarlo, apuntarlo por ahí. Tenía una pregunta para Leticia. Bueno, es una pregunta, comentario, porque me ha llamado muchísimo la atención el tema de la turistificación y la gentrificación patrimonial de las zonas patrimoniales en México, que ha sido un tema sumamente recurrente en este Congreso. O sea, podría decir, no sabría el número, pero podría decir que casi la mitad de la gente que viene de México está abordando de una forma u otra esta problemática. Entonces, quería preguntarte tu opinión de tal vez por qué es que se ha estado, digamos, dinamizando tanto el abordaje de esta problemática en los años recientes. Sí, muchas gracias. Creo que parte de lo que ha sucedido es porque ha habido un fuerte impulso, un fuerte discurso que va dirigido hacia los pueblos mágicos. Entonces, se han hecho varios trabajos que evalúan el impacto que tiene en los aspectos económico, social y medioambiental. Entonces, varios de los resultados obtenidos no son los que se esperaban y es un buen momento para plantear nuevas estrategias que permitan un desarrollo más equilibrado, que incluya a los actores locales, no solamente los enfoques de visitantes y turistas. Hay varias críticas, algunas de ellas son, por ejemplo, que se hacen escenografías o se hacen ciertos paisajes o ciertas actividades están vinculadas a patrimonio tangible e intangible, que en algunas veces son únicamente para ofrecer a estas personas ajenas y que entonces la esencia primordial de lo que es la tradición y la costumbre local se encuentra modificada con el único objetivo pues de vender. Entonces se pone en venta los recursos ambientales, la misma tradición, cultura, el patrimonio. Entonces hay como varios cuestionamientos que nos estamos haciendo los que estamos vinculados a estos temas sobre el impacto que tiene, ya no solo desde esta parte de la demanda, sino también desde la parte de la oferta y cómo pues es un fenómeno muy dinámico que se involucran muchos actores, está eslabonado con otros subsectores además. Entonces hay como mucho por investigar ahí. Hace poco también vi algunos trabajos en los que se relaciona cómo la imagen turística se proyecta y se empieza a hacer un imaginario turístico que luego poco a poco se va modificando de una esencia real. Entonces, creo que eso es lo que nos motiva. Es un tema muy versátil, tiene muchas variantes y hay trabajos muy interesantes. No solamente de pueblos mágicos, sino también de otros destinos turísticos de playa, de frontera también y demás. Es eso. Gracias. Muchas gracias, Leticia. Sí, además es muy interesante cuando estabas haciendo la presentación y la descripción de esas fotografías publicitarias y de los 3 elementos que analizas, se me vino como una imagen a la mente en donde no solo se está vendiendo el patrimonio, ¿verdad? Para ese beneficio turístico, sino que se está vendiendo un patrimonio, un algo que no sabemos o que sí, porque ahí lo dejas un poco entre leer, que no es el específico patrimonio, mucho menos ligado a esos pueblos mágicos, pero sin embargo es
lo que esas agencias turísticas o esas imágenes publicitarias quieren vender, ¿no? Vale, Luis Pérez. Hola, bueno, Hola. no sé si, bueno, primero todas las charlas tienen bastante que comentar. Yo realmente tengo una pregunta para cada uno, no sé si se podrá, pero a Leticia me hace pensar si se ha analizado esto desde las redes sociales. Por ejemplo, aquí, bueno, donde yo estoy estudiando, se está haciendo un estudio de cómo el turismo está percibiendo la ciudad, pero a través de la imagen que se saca en las redes sociales. Estamos hablando de los hashtags. Cuando todo el turismo viene y sube una fotografía, se empieza a analizar cuántas fotografías se tomaron desde ese punto, porque en la misma red social tiene el GPS. Entonces, no sé si eso podría derivar para tu investigación en una herramienta cuantitativa donde se pueda percibir cuáles son los puntos que el turista define como los interesantes dentro de la ciudad de Michoacán. Y luego la otra pregunta, Leticia, es si al final se podría redefinir la arquitectura patrimonial de la ciudad a través de la fotografía y de la imagen, entendida como si se puede derivar una paleta de colores mágica o una paleta de materiales mágica, porque se llama la ciudad mágica, pues ver cómo hoy en día puede derivar esta tendencia turística a redefinir y a explotar la arquitectura a nivel internacional. Luego, creo que Daniel es el que trabajó sobre el caso de Tepic, que mapeó las ondas de ruido. Mi pregunta para él era que las ondas de ruido se comportan en ondas, precisamente. Y el mapeo que él genera es un mapeo político territorial. Entonces mi pregunta es, ¿has intentado mapear el ruido de la ciudad como ondas para ver cómo realmente se contamina, por decirlo así, más allá de los límites que se mapean? Y luego en la vivienda social, se me hacía la pregunta de que quién define o condiciona realmente el espacio público entre las viviendas. Si es la regulación municipal o código urbano, o es el sistema constructivo propio que se analiza, que el sistema constructivo hace que quepan tantas casas, entonces al final es el espacio público del condominio un espacio residual del diseño. Esa es mi pregunta. Y bueno, el de Oliver no es un video, entiendo que no está. Y para Marcela, mi pregunta es si existieron en el municipio de Heredia alguna vez un plan formal de estos centros, de estos centros que se están analizando, y si existió, no sé si se podrá traslapar con lo que hoy día es y valorar si eventualmente existieron espacios públicos que se plantearon desde un inicio y que por la informalidad de la vivienda, estos se perdieron con el tiempo. Muchas gracias. Gracias, micro Liz. está... ok. No, Leticia, dale y lo hacemos en el orden Sí. en que hizo las preguntas, Luis. Sí, gracias. Muchas gracias, Luis Alonso. Creo que sí hay varios trabajos. Algunos de ellos se enfocan en esta perspectiva del visitante, o sea, cómo el visitante, el turista, toma fotografías de ciertos lugares. Incluso hay varios estudios que demuestran cómo hay lugares emblemáticos que se conjugan con, por ejemplo, con películas, que son lugares muy fáciles de reconocer. Entonces las personas se trasladan hacia ese lugar y son lugares frecuentemente fotografiados. Yo hace poco trabajé también con este enfoque oficial, desde la perspectiva oficial, que es la Secretaría de Turismo, el Gobierno de México, cómo se emite esa imagen de cómo debe de ser un pueblo mágico, que dista de esta otra perspectiva que tienen los visitantes y turistas de cuando están ahí. O sea, el objetivo, la intención de la fotografía
es parte de lo que nos va dirigiendo las investigaciones. Y sí logré también, encontré un trabajo sobre Instagram, en donde se hace un estudio como este, en donde se analizan algunas imágenes publicitarias. Hay algunos otros más que hacen comparativas con películas, que también son muy interesantes. Y mencionaste algo de si hay como cierta gama de colores. Sí los hay, por ejemplo, aquí en Michoacán, en Pátzcuaro, está establecido una imagen en cuanto a los tipos de colores y las formas de cubiertas. Son blanco con un poco de terracota guinda en la parte inferior del guardapolvos que le llamamos. Y esa es una imagen que ha sido recurrente en Pátzcuaro y en algunas otras regiones circundantes. Entonces se está creando un prototipo de lo que debe ser el pueblo mexicano, y entonces los imaginarios funcionan a través de un constructo constante y dinámico. Entonces nosotros tenemos un imaginario que hemos constituido a través de nuestro tiempo en películas, libros, caricaturas, carteles, todo lo que hemos visto se va creando ese imaginario, pero al mismo tiempo ese imaginario está siendo nutrido por esos otros, o sea, está como en un constante ida y vuelta. Y así como trabajan estos imaginarios pues de manera individual, porque al fin y al cabo es individual, también es un hecho que trasciende a una colectividad. Entonces, lo que mencionabas, esta imagen incluso del pueblo mexicano en el extranjero, es otra parte, otro punto ahí que se puede investigar también, cómo los extranjeros ven a estas localidades, pueblos o pueblos mágicos en específico que pertenecen al programa, y hay todavía mucho ámbito, o sea, me gusta mucho, hay muchas posibilidades para investigar. Entonces, sí que sí. Eso sería todo. Gracias. Gracias, Leticia. Mira, voy a meterme, Daniel, permíteme meterme un segundo porque Sí, claro que Mónica sí. López te hizo un comentario a Leticia que dice: muchas gracias. Siguiendo el comentario de Sofra, no solo se vende un imaginario de patrimonio, pero también se puede decir que se institucionaliza el abordaje patrimonial, lo que es patrimonio, lo que no y de qué manera, lo cual también presenta complejidades en la definición de patrimonio y sus alcances. Es un comentario de Mónica. Sí, ya para cerrar entonces, sí estoy de acuerdo contigo, Mónica. Creo que es parte desde la visión oficial, que es el gobierno de México, es, como les decía, lo que debe de ser mostrado, lo que sí debe de ser la imagen. Incluso hay como, en algunas fotografías salen personas de la comunidad con alguna vestimenta muy propia de ellos, que incluso ya ahorita casi no se utiliza. Entonces todo está ahí como, hay un mensaje que nos están enviando. Pero sí, de acuerdo contigo, Mónica. Muchas gracias. Gracias. Daniel. Muchas gracias. Sí, Luis Alonso, referente a tu consulta, creo que tu apreciación es correcta. Esta zonificación es territorial. La finalidad previa a la elaboración del mapa de riesgo ambiental formal era la selección de zonas óptimas debido a las limitaciones de instrumentación, personal y presupuesto. Pero te comento, posterior de haber hecho la zonificación de emisores de ruido ambiental, lo que se hizo fue seleccionar 3 puntos de medición y se visitaron en campo. Se visitaron 3 veces cada una de las 5 zonas. Nos plantamos en campo, en las vías, en las áreas de interés, y tomamos los registros de ruido, los decibeles. Se construyó el indicador nivel sonoro continuo equivalente, que es el que mide el nivel sonoro diurno de cierto rango establecido del tiempo. Sobre ese nivel sonoro de continuo del tiempo, lo que hicimos fue regresar ese valor al sistema de información geográfica, y con esa red de puntos que levantamos y que simulamos, hicimos una interpolación a través del análisis geoestadístico Kriging ordinario. Lo que hace este nivel de interpolación es justamente pues asociar entre un punto y otro los valores hipotéticos que están entre ellos, y de esa forma se visualiza la propagación del fenómeno de ruido ambiental en la ciudad.
en donde, por ejemplo, se pintó de color rojo las zonas donde alcanzamos decibeles superiores a los 70. La Organización Mundial de la Salud señala que arriba de 65 decibeles ya son suficientes para causar daños importantes en la salud de la población. Entonces, el enfoque era decir en qué zonas se están rebasando los límites marcados por la Organización Mundial de la Salud y por la normativa mexicana. Entonces, sobre esos mapeos, así como había zonas rojas que rebasaban esos umbrales, existían zonas, generalmente las habitacionales y las periferias, que presentaban decibeles inferiores o mantenían los decibeles de 40, que son niveles sonoros calificados como de confort diurno, pues que no hay ruido. Sobre ese contraste se hacía alusión a trabajar sobre estrategias para amortiguar, disminuir o regular los niveles de ruido ambiental, que era coherente con la zonificación en las zonas donde había mayor tramos de vialidades principales, o zonas donde había alta concentración de actividad económica, o zonas donde existía mayor rutas de transporte público, etc. Al final de mi trabajo de investigación, lo que se buscó hacer es justamente lo que tú comentas, el mapa de ruido ambiental, mostrando el fenómeno de propagación de ruido ambiental a través de una interpolación. Sería la aportación. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante tu investigación y me imagino que siguen, van a seguir desarrollando los indicadores estos que nos mencionabas, ¿verdad? Es uno de los problemas serios ambientales que tenemos en los centros urbanos, ¿verdad? No solo es la contaminación ambiental en términos del smog y de los gases emanados por la contaminación del tráfico, sino la sonora específicamente, y lo que nos comentas sobre el ser uno de los problemas, el segundo problema serio en términos ambientales en los centros urbanos. Nada, muchas gracias. Bueno, seguimos con, no me acuerdo, Luis. Bueno, el orden era Lucía. Sí, las chicas de vivienda social. Lucía ya se desconectó. Es que está con algo de trabajo. Entonces, Marcela, más bien. Ok, muchas gracias a Luis por la pregunta. La Municipalidad de Heredia no tiene un plan regulador, ¿verdad? Entonces, rige por el reglamento de construcción y por el reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones. Entonces, los espacios como tales, ¿verdad? Son los que no hay como un plan específico para tratar las características de la morfología herediana para hacer los espacios públicos, sino pues que se aplican leyes que están generalmente preparadas para todo el país. Ahora, hay espacios públicos en los fraccionamientos donde estoy haciendo la investigación. Sin embargo, hay algo muy interesante en los que son los fraccionamientos legítimos, es decir, que tienen título de propiedad, como es el condominio y la ciudadela. Los espacios públicos, que precisamente son estos espacios de convivencia que están diseñados para la convivencia, en realidad no son tan usados como otro tipo de espacios, ¿verdad? Porque los espacios o los espacios públicos para la sociabilidad, que es lo que yo quiero o lo que estoy investigando, es precisamente esos espacios donde yo me siento a gusto de estar con otra persona o donde yo en el intercambio con otra persona puedo obtener un beneficio. Y estas prácticas de sociabilidad, que también se dan en espacios públicos, se dan, por ejemplo, en las clínicas, en las escuelas, en las pulperías, ¿verdad? Y entonces bueno, tal vez ahora no porque estamos en pandemia, pero antes de la pandemia sí es interesante ver que estos espacios cotidianos, que son espacios públicos, es donde también se realizan estas prácticas de sociabilidad, pero no se determinan como espacios públicos dentro de una normativa
de construcción. Ahora, los espacios públicos como tales, que serían básicamente los parques, las aceras, pues estas sí están definidas y tienen algunos usos como tales, ¿verdad? Sin embargo, en Heredia o en el lugar donde yo estoy haciendo la investigación, está la particularidad de que, por ejemplo, los parques y las plazas están cerradas con malla ciclón y se cierran después de las 5 de la tarde. Entonces tienen un uso muy restringido y eso desestimula a la gente a que se reúna aquí. Entonces buscan otros espacios de reunión más informales, ¿verdad? En el caso del asentamiento informal, los espacios son apropiados, ¿verdad? Los espacios públicos son precisamente pues espacios de uso común, ¿verdad? Que no están diseñados como aceras, sino que se hace una vereda por el transitar de las personas, por la trayectoria que hacen cotidiana, y ahí pues confluyen y se reúnen. Muchas veces ahí los límites entre lo público y lo privado no es tan estricto, ¿verdad? Hay algunas transiciones y uno puede encontrar que allí la gente se reúne también porque son por las características de la comunidad. En el caso, digamos, del asentamiento informal, por lo general son personas que son familia o son parientes o son amigos, ¿verdad? Y entonces digamos que el espacio, pues, privado es ampliado a un espacio más grande y también involucra a la gente de la comunidad que también son parientes. Entonces ahí hay un gris que todavía pues, yo tengo que estudiar un poquito más, ¿verdad? Cómo funciona. Pero básicamente eso es lo que yo le podría responder con respecto a su inquietud. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene algún otro comentario y si no, en nombre de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y de la organización del quinto Congreso ISUF-H, les agradezco toda su participación. Les recuerdo que mañana seguimos y que pueden ver en la página web y en el Facebook el programa, por si no lo tienen. Así que, nada, nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.